como les prometí ahorita, vamos a conversar sobre la adicción a los opiáceos y cómo la gente, digo yo, entre comillas, normal, como usted, como yo, como la persona que va caminando al lado de su casa, puede terminar sin darse cuenta adicta a los opiáceos. Por eso es una epidemia y tenemos que tener mucho cuidado, y por esta razón hemos traído a Natalia Ortiz, quien es psiquiatra de Puerto Rico y es la directora de medicina psicosomática de Temple University Hospital, además de ser la presidenta de SILAM, que es la Sociedad Iberolatina de Profesionales de la Medicina. También tengo en el estudio al doctor Joseph Di Horacio. Él está certificado en medicina de emergencia y toxicología, es médico de emergencia de la Universidad de Temple y del Hospital Episcopal, y él tiene un especial interés en el estudio del abuso de drogas y por el cuidado de la adicción de los opiáceos. Se nos unirá más adelante Joana Otero, que es quien es el Deputy of Community Services de la ciudad y que ustedes la han escuchado muchísimas veces con nuestros colegas del Ritmo de la Comunidad. Tengo el grandísimo honor de tener conmigo para que me ayude con esta mesa de trabajo a Irene Contreras, periodista venezolana. Así que todos, muy buenos días, good morning, Dr. Di Horacio. Y vamos a estar cambiando de inglés a español y de español a inglés. Para las personas que están escuchando la radio, por favor llámenos al 877-562-9428 y hagan sus preguntas. Y las personas que están en el Facebook conectadas, que ya estamos transmitiendo online, mándenos sus mensajes o sus preguntas, porque lo que tenemos aquí es una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla. Yo quiero comenzar, antes de darle la palabra a todos y dársela también a mi colega Irene, es que en el 1990 las compañías farmacéuticas they reassure to the medical community that patients will not become addicted to prescriptions, opioids, pain relievers, and healthcare providers began to prescribe them at greater rates. Es decir, que los médicos, las compañías farmacéuticas prometieron de alguna manera que no iba a haber adicción con las drogas, las medicinas para el dolor que están hechas basadas en el opio, y que nadie se iba a volver adicto, y los médicos comenzaron con esta promesa a recetarlas de una manera bien común. Me gustaría comenzar con Dr. Di Horacio. Dr. Di Horacio, according with what you know, with your experience, what is happening right now with this addiction? What is the problem? Well, certainly this is, the probably worst epidemic I've seen in my career, and certainly in a few generations. It even is worse than the AIDS epidemic that we've seen. This is affecting so many people, and it really has it is taken over our community. Certainly we've had epidemics of opioids in the past, especially heroin, like after the Vietnam War, but this epidemic is much worse than what's been seen in the past. And it really does have to do with, like you said, with the pharmaceutical medications that are available. This is heroin's typically been an urban problem, but this has really reached out to other communities. It's certainly in the suburbs. It's a very big problem in the suburbs, and that really starts from people who are abusing the pharmaceutical medications like oxycodone, hydrocodone, and then eventually people will get into heroin. But it's really, this addiction doesn't target one group. It's really been a problem across races, genders, age. It really is. What is the difference, doctor, between when you said before the war, Vietnam War, and now? What is the difference? What changed? I think the biggest problem. Well, there's two problems. I think one is availability. There is heroin is so available. It's so pure and cheap in this community that it really it becomes way more dangerous than it has in different generations. Cheap, pure,
inexpensive. You know, it's just around everywhere. And so while maybe we haven't seen as many people die from heroin abuse in the past, today it's much more of a problem. Okay. Doctora Ortiz, y además les digo que la información que ellos van a estar hablando ya está puesta en el Facebook de Para Ti Mujer con Emma Restrepo. Doctora Ortiz, ¿cuál es el problema, usted como psiquiatra, cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra gente, con los americanos, que no son solo los americanos, también la comunidad latina se ve muy afectada? Sí, buenos días, Eva, por invitarme. Hay diferentes aspectos. Está el aspecto genético de personas que nacen o desarrollan su predisposición a tendencias adictivas en diferentes facetas, no necesariamente con sustancias, puede ser en otras áreas. Eso se puede discutir en otra ocasión. Nos vamos a enfocar más ahora en los opiáceos. Está ese aspecto, que el aspecto de historial familiar, que han visto otras personas en la familia que han sido expuestas al uso de sustancias. Está también el efecto del uso de las recetas de medicamentos narcóticos por algún tipo de dolor agudo que se ha convertido en dolor crónico. Está el aspecto de curiosidad. Los chicos en el área suburbana, por alguna razón u otra, tienen acceso a comprar las medicaciones que tienen bastante valor en la calle. Medicaciones como Oxycodone, por ejemplo, Percocet, tienen bastante valor, son bastante caras y las personas en el área suburbana las pueden pagar, pero entonces cuando estos chicos, estamos hablando de chicos que están en high school, empiezan a utilizar estas drogas por fiesta, a veces empiezan con alcohol, marihuana y después quieren tener su fiesta con las Percocets. Y entonces pues hay un grupo de ellos que lo pueden manejar estos episodios de abuso y se convierten en dependientes a la sustancia. Y aparte de eso necesitan, como desarrollan tolerancia, el cuerpo necesita más y más cantidad para tener el mismo efecto eufórico de en este caso las Percocet, por ejemplo, que es el oxicodón. Pues cuando necesitan más vienen al barrio, al área donde está la heroína y entonces como es la heroína más pura, más barata, se intoxican y muchas veces lo vemos en el hospital y sabemos de dónde tú eres. Claro. En este caso, hay diferentes aspectos. Y está el aspecto psicológico, las personas que por alguna razón tienen ansiedad o tienen depresión y tienen acceso a la pastillita porque algún familiar le dijo esto te va a ayudar o algún amigo le dijo esto te va a ayudar y entonces empiezan. Cógela suave con esto. que además Irene nos contaba una historia antes del programa. Irene, ¿qué era la historia que nos contabas? Sobre el tema de la depresión y los familiares y amigos que alguna vez les prescribieron este tipo de drogas. Yo tengo dos anécdotas bien cortas. La primera con una muy buena amiga, ella dio a luz en Miami, le hicieron una cesárea y le prescribieron Percocet para el dolor y le dieron 3 grandes frascos de pastillas. La primera vez chévere, no siento ningún dolor. La segunda vez, wow, esto se siente muy bien. La tercera vez no puedo porque primero siento que mi cuerpo necesita cada vez más la pastilla para sentirme mejor. Y la segunda, no podía amamantar a su bebé por el tema de la pastilla. No podía amamantarlo, claro, sí. Entonces, es un tema que ella reconoció que su cuerpo le estaba pidiendo cada vez más de la droga. Y por otro lado, esta sí me toca bastante cerca, porque mi esposo fue al médico y el médico le dijo, tú estás deprimido y tienes que tomar antidepresivo. Mi esposo dijo, yo no voy a tomar ningún tipo de antidepresivo porque yo voy a hacer ejercicio, me voy a levantar temprano, voy a mantenerme enfocado en otra cosa, porque aquí el tema de los antidepresivos tienen este tipo de componentes. O sea, hasta qué punto este tipo de prescripciones
por algo tan sencillo como, bueno, sencillo no, grave como una depresión, o por ejemplo vas a hacerte una cirugía y te sacan las muelas del juicio y te recetan este tipo de medicamentos para calmar tu dolor, ¿hasta qué punto la medicina, las prescripciones nos están convirtiendo en una nueva generación de adictos? Claro, claro. Esa es una de mis preguntas. Okay, that's her question. Dr. Dioracio, did you understand all that Spanish? Yeah, you understand. Yeah. Maybe a little bit. So go ahead, No, doctor. from what I understood, people are getting these prescriptions, and that's how they're getting addicted. I gave a lecture to some medical students that are interested in emergency medicine at Temple recently, maybe a few months ago, and I just had them raise their hand. I said, "Who here has had their wisdom teeth taken out?" Almost everyone raised their hand. Yeah. And I said, "Okay, so of those of everyone who got their wisdom teeth taken out, how many people were prescribed Percocet or Vicodin?" And they all raised their hand. And then I said, "And how many of you had a bottle of 30 pills prescribed to you when you had?" And they all raised their hand. And that's a big source of the problem. If someone has acute pain, like they had their wisdom teeth taken out, I think it's understandable to have a few days worth of medication, maybe 2 to 3 days. But I think a majority of people don't even require those opioid pain medications. And I think if we are exposing our children to these medications, that's a huge risk. Yeah. It really brings out the underlying problems that children or people have. People who have depression or have some sort of adverse event in their life, like they've had sexual abuse or physical abuse, they're at high risk for being addicted to these medications. And so when they get exposed to them because they had their wisdom teeth taken out, it just starts the trend. Yes, from a little surgery, I would probably get hooked just because I have been sad or because I have a hard experience in the past. And like Dr. Ortiz said in one of our meetings with Irene preparing this program, she was saying, people, some patients that they think that they are clients, that's a big difference, they started to ask for the medicine. Doctor Ortiz, ¿cómo es eso? Y aquí el doctor Dioracio está diciendo cómo él en su clase le pregunta a sus estudiantes si alguno le han sacado la muela del juicio, como decía nuestra colega Irene, y les han dado una prescripción de 30 pepas de Percocet o de Vicodin, que puede ser un gran riesgo para comenzar a ser adicto a los opiáceos. Doctor Ortiz, estábamos conversando alguna vez sobre este tema de cómo la gente de un problema tan común, no un problema, una situación tan común como esa, brincan y se pueden tener en alto riesgo de ser adictos. ¿Cómo es eso? Desde la perspectiva psicológica, psiquiátrica. La perspectiva, como estaba discutiendo el doctor Dioracio, hay sus factores de riesgo. Tenemos los factores de riesgo, por ejemplo, historial familiar de tener una predisposición a adicción, que eso se hereda, y esos son cambios neurológicos y neuroquímicos que ocurren en el cerebro, que se pueden detectar cuando se hacen los PET, ciertas examinaciones con algo que se llama PET scan, que chequea los niveles de oxigenación y glucosa en el cerebro. Sí. Está ese factor, está el factor psicológico, por ejemplo, como el doctor ha mencionado, una persona que ha tenido historial de trauma emocional, tiene predisposición emocional, sexual, físico, y tiene lo que llamamos el síndrome postraumático. Claro. Esta es una forma en que esa persona que está a riesgo, podría medicarse. Claro. Y muchas veces que nosotros, cuando conversamos con pacientes que tienen problemas de opiáceos, en sustancias en general, opiáceos estamos hablando ahora, les preguntas, ¿tienes historial de algún tipo de trauma? La mayoría te dice que sí, la mayoría. Y el problema es porque es una situación donde ellos quieren tratar de evitar recordar los momentos horrorosos que pasaron. Claro, que somos muchos los que hemos tenido,
¿quién no ha tenido momentos dolorosos, verdad? O sea, bueno, a propósito nos está escuchando y se ha unido al Facebook Juan Valencia y Rogelio López. Y fíjense lo importante que está diciendo la doctora Ortiz y el doctor Di Horacio, y es que casi todos nosotros hemos pasado alguna experiencia traumática, o física o en la familia. Por lo general venimos de familias disfuncionales, tenemos dolores que no hemos procesado. Entonces, sí, o porque nos sintamos tristes, hay mucha tristeza y frustración últimamente en la gente, y uno diría que son tantos los problemas y tantas las cosas que están pasando en el mundo, que hay mucha gente que siente frustración y no siente esperanza. Y con ese bagaje, con esa maleta, nos vamos al dentista o se nos fracturó un brazo y nos vamos al traumatólogo y nos receta 30 pepas de Percocet y Vicodin, y comenzamos a sentirnos bien, tan rico que me estoy sintiendo, ¿no? Está en el submarino amarillo, Claro, todo es bonito, no me afecta, pues entonces queda uno hooked. Medica el dolor físico, el dolor emocional. Todo. Pero en ese caso está medicando el dolor emocional, porque como el doctor indica aquí, para dolor agudo no hay que recetar tanta cantidad de medicación. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y si tenemos factores genéticos, si tenemos alguna padre o madre que ya ha estado en drogas, pues nuestro cuerpo va a estar más fácilmente predispuesto a eso. Quiero conversar, me acuerdo que Irene, estábamos conversando antes del programa que en nuestros países latinos, ¿qué es lo que pasa en nuestros países latinos, Irene? En nuestros países latinos, por lo menos, voy a hablar del caso Venezuela, para todo, el último recurso es la pepa, la pastilla. Nosotros nos vamos por cosas más naturales. Por ejemplo, te duele el estómago, tómate un té de camomila, claro. Te duele la cabeza, tómate otro té de camomila. Claro. Por ejemplo, Sidrón para los nervios, exacto, y la depresión. Yantén para el dolor de estómago, té de Yantén. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve la cirugía de las muelas, del juicio, a mí lo que me recetaron fue ibuprofeno de 800 miligramos. Argentina también, aquí lo viste, María, en Colombia, if you have that kind of surgery, just take a Dolex, take an ibuprofeno every 4 hours, and that's it. And you know, that's the way of most of the world. But in the United States, it's different. We have a much different experience. You know, we consume so many more opioids than any other country. You know, like the rest of the world put together, we're still consuming more than everybody else. Yeah. And so we really need to cut down our opioid use. Dr. Di Horacio, I have a question, but before, let me nombrar a la gente que está escuchándonos, a Rogelio López, Angélica, nuestra Angélica escritora, Pérez, Juan Valencia, Fernando Javier Torres, José Chico Benavides, Casa de Venezuela. Dr. Di Horacio, do you think there is there a huge or a big or small responsibility with pharmaceuticals and doctors in this country? Yeah, I think many people have stated the underlying problem, how this all started, and it dates back to when we started using pain as a vital sign, and that we need to treat everybody's pain, and we need to get the pain score down to 0, and pharmaceutical companies were there ready with these medications to push, and so it's partly on them, but it's also partly on people who are the regulatory bodies for doctors, and then also the doctors who are prescribing these medications. It's not solely a doctor problem. The medications are out there, heroin is out there, and it has nothing to do with the doctors that are prescribing those medications. But say, someone is prescribing a medication for pain, and say they have cancer, and they're on opioid pain medications, and that medication's in the medication cabinet. A granddaughter or grandson can easily go into the medicine cabinet, and that's their first, and take those pills, and that's their first experience with those drugs. And maybe they already are at risk for drug problems, drug addiction, because they have
depression, or they have anxiety, or they have some adverse childhood event, and now they're getting into grandmother's pills, and that's how they get hooked. You know, it's a, you know, we really need to delay the exposure to opioids outside of the teenage years. I think that's where where children really are at risk to getting hooked. And it starts with a pill here and there, and then, you know, it leads down the road where Yeah. they're sleeping down by the tracks and on heroin. Started to escalate Yeah, it escalates with no stop. rapidly. Do you think, Dr. D'Orazio, that I mean, how to stop this? Do you think it should be the doctor, should be the pharmaceuticals, should be the mother and the father? How to stop this? I think that's a difficult question. I think this opioid epidemic has gotten so out of hand, it can't just be one way to stop this. You know, we can't just say, okay, kids, you can't take opioids. You know, tell everyone to stay off drugs. I think we've gone through that experience during the Reagan era, just say no to drugs. I think this needs to be a multifaceted approach to stopping this problem. Regulations on how we prescribe the medications, these opioid pain medications, how many days we should be prescribing them for. There needs to be regulation, or police involvement in keeping these opioids off the streets, and then getting people into help. You know, we've decriminalized other drugs in this country, like marijuana, and I don't want to make any political statements about how to manage the criminal system, but it just seems much more like we're going to solve more problems by getting people into drug rehabilitation rather than putting them in jail. You know, it ends up actually jail seems to be the best place for someone to get drug rehabilitation sometimes. Exactly. And actually law enforcement really, it forces their hand. They go to resuscitate, revive someone with Narcan 3 times in one day, and eventually just figure out a way to arrest them to get this person help, because they have no other option to get them help. Exactly. And so actually maybe sometimes being in jail is actually beneficial, but it doesn't seem like the right way we should be helping people. And when you are a consumer addicted, it's a health problem, it's not a criminal problem. And when you are a drug dealer, when you sell the drugs, it is a criminal problem, Well, but not a health problem. But even someone who's addicted to drugs oftentimes gets into trouble with the law. Exactly, yeah. Their addiction You're gets right. out of hand, and they can't. Because of the addiction. Yeah, Yeah. the underlying problem is the addiction, and it leads them to stealing things to get money to buy more drugs. So Yeah. that's how they end up in jail. Doctor Ortiz, usted nos estaba hablando un día de que hoy por hoy, y para quienes apenas nos sintonizan, estamos en Para Ti Mujer con Emma Restrepo, y estamos hablando de esta epidemia de opiáceos y de heroína. Para las personas que quieran llamar, pueden llamar al 877-562-9428 aquí en el Sol de los 13:40. Y además pueden comunicarse con nosotros vía Facebook. Ahorita en el corte vamos a revisar las preguntas para hacérselas a nuestros invitados. Doctor Ortiz, ¿alguna vez usted estaba hablando de que la medicina hoy por hoy en algunos casos trata al paciente no como paciente sino como cliente? Y eso tiene un cambio fundamental. ¿Qué es lo que pasa allí, doctor Ortiz? Sí, yo recuerdo, mi papá fue un negociante y me decía, el cliente siempre tiene la razón. Entonces mi conflicto y el conflicto de muchos de los doctores es, ¿cómo vamos a llamar al paciente un cliente si cuando a veces ciertos pacientes, no todo el mundo, dicen, yo estoy aquí porque quiero mi Xanax o quiero mi Percocet, y si no me la das te voy a pegar? Y a veces hay que correr por nuestras vidas, Claro. de verdad, o llamar seguridad. Si clínicamente no está indicado, yo no le voy a recetar esa medicación. Claro. Y esa es mi decisión clínica, basado en lo que yo he examinado, en la examinación médica o en la examinación psicológica, psiquiátrica. Si no está indicado, no está indicado. Si el paciente ya está tomándose estos medicamentos, se le va a educar acerca del daño del uso de estos medicamentos, por ejemplo los opioides. Hay personas que hay que educarlos acerca del potencial de adicción que tiene. esa La medicina. combinación con benzodiazepinas y opioides puede causar colapso y problemas de respiración.
en el cual muchas personas terminan falleciendo porque no pueden respirar Claro, más. claro. Y hay personas que tienen complicaciones médicas, que por ejemplo la apnea del sueño, que si toman estos medicamentos en la noche los niveles de oxígeno bajan tremendamente. So, si una persona con esas condiciones médicas me dice, yo demando, necesito ahora mismo mi Percocet, mi Xanax, no Claro, está indicado médicamente. Y hay muchos doctores que probablemente no harán lo que la doctora Ortiz hace y que sencillamente están ocupados, tienen que atender un caso, y dicen, ok, le hacen la prescripción y se fue ese paciente con la prescripción, ¿verdad? Irene, eso es normal. Es normal, es normal. Sí. ¿Cuántos pacientes en promedio ve un doctor en su consulta clínica diariamente? Yo creo que depende mucho del paciente y de los que están alrededor del paciente, es decir, sus familiares, monitorear cómo es el comportamiento de esa persona durante el consumo de ese medicamento, porque la familia juega un rol importantísimo. Bueno, nos vamos a un corte, por favor no se muevan, aquí seguimos conversando sobre este tema de adicción a los opiáceos y a la heroína. Vamos a entrar en nuestro siguiente segmento con Irene y con Joana Otero Cruz, de quien nos va a hacer un follow-up de la ciudad, y nos están escuchando, para que ustedes sepan, Manuel Yepes, Ángeles Durante, Angélica Pérez, Rogelio López, Juan Valencia, y Manuel Yepes nos dice un tema muy interesante, increíble la facilidad con la que se recetan estas drogas aquí en los Estados Unidos. Vamos a un corte, no se muevan.